Continuamos con Saber y Sabor en esta interesante charla con estos profesionales de la ciencia médica. Digo, el tema de los sueños. Los sueños son motivo de muchos pensamientos de los seres humanos que tienen que ver con la realidad y la verdad del motivo de los sueños y lo que significan, o son realmente un tabú, ¿no? La pregunta es, ¿los sueños son consecuencia de un problema nervioso, de un problema mental? Y además los sueños tienen significados como premoniciones, por ejemplo. Digo, yo sueño, me morí o me estaban velando, quiere decir que me muero. Sí, me muero, quiero decir, mañana, que me muero es lo único seguro que tenemos. Digo, pero quiero decir, que todos llegamos. Ante el miedo a morirse, digo, la gente piensa, ahí vamos todos. Me moriré la semana que viene, está próxima la muerte, sí. Me asusto. No, lo que pasa es que cuando uno habla de trastorno del sueño, es muy amplio. El trastorno del sueño, anteriormente, estamos hablando de muchos años atrás, y cuando viene la teoría de Freud y de todo esto, que bueno, los doctores pueden explicar mucho más, se daba un componente muy emocional, muy psicológico a todas estas vivencias. A medida que pasaron los años, y sobre todo estamos hablando de los últimos 20, 30 años, el sueño, hay muchas patologías del sueño que tienen una estructura, que tienen un origen un origen orgánico, digamos. Y eso se vio a partir de cuando dicen, nosotros 1/3 de nuestra vida la pasamos durmiendo. Si uno sabe que el día es 24 horas, 8 horas dormimos, es decir que 1/3 de nuestra vida está durmiendo. Esos 8 horas incluyen un montón de enfermedades que antes no se tenían en cuenta. A medida que aparecen esto que estábamos hablando, que va evolucionando, que aparecen las formas de estudiar el sueño con estudios como la polisonografía, que son estudios del sueño, empiezan a aparecer, y hoy por hoy, en las últimas convenciones que se han hecho, ya se sabe que desde el punto de vista médico, no psicológico, no emocional, sino desde el punto de vista puramente neurológico, hay más de 120 patologías del sueño que tienen no un origen solamente si yo estoy nervioso, o si estoy deprimido, sino que son patologías orgánicas del sueño. Por ejemplo, la más común es lo que se llama la apnea del sueño, que es un problema obstructivo de las vías aéreas superiores que nos hacen no tener una buena calidad de sueño. Eso, bueno, como esas hay un montón de otras cosas que se ha visto y que se han estudiado, y que eso interactúa también, como en todo el organismo, en otros sistemas. O sea, se ha visto que la gente que tiene problemas del sueño es más propensa a tener problemas cardiovasculares, infarto, hipertensión arterial, diabetes. O sea, está muy relacionado con todo, porque el sueño es una cuestión fisiológica del organismo. Ahora, o sea, ¿es verdad que uno siempre sueña, nada más que puede ser que no se acuerde, o puede ser que no sueñe? Uno casi siempre sueña, y lo que pasa es que el sueño tiene varias etapas. Tiene una etapa que se llama sueño no REM y tiene una etapa que se llama sueño REM, que depende de si se mueven los ojos, ¿no? Bueno, que es mucho más complejo. Dentro de las etapas hay etapa 1, 2, 3, 4, y las que realmente uno descansa son las etapas 3, 4 y la de sueño REM. Ahí sueña. Ahí sí se sabe que depende de etapa, uno sueña o cosas más relacionadas con la vida, con lo que le ha pasado, con lo cotidiano, y hay otra de las etapas que uno sí ya son sueños mucho más ensayos. Claro, más sí, por ahí sin mucho sentido. Depende en el momento que nosotros nos despertemos, depende en qué momento nos despertamos, es qué es lo que nos vamos a recordar y qué es lo que vamos a armar. Y obviamente que en los sueños que están más relacionados con la vida, con el hacer cotidiano, sí entra el juego ahí, sí la parte por ahí, llamémosles, de las vivencias, de los temores, de lo que a nosotros nos ha marcado por ahí emocionalmente, que es mucho, pero eso ya entra en otro tipo de sueño. Eso es normal, que nosotros soñemos, es normal. Ahora, por ejemplo, ustedes me decían hace un ratito en el corto, me decían que ni habían soñado comer tan bien como comieron esta noche. Yo les quiero decir a nuestros televidente que usted también puede, no hace falta que sueñe, venga al Hotel Alejandro I y puede comer tan bien como estamos comiendo esta noche nosotros. Mire, tiene un menú ejecutivo donde tiene entrada y 3 opciones de plato principal, entre las que puede contar con un plato vegetariano, 2 opciones de postre, una bebida sin alcohol, eso al mediodía. Y por la noche tiene un menú sugerencia donde tiene
dos opciones de entrada, 3 opciones de plato principal, 2 opciones de postre, una bebida sin alcohol, una copa de champán. Si realmente no es un precio más que razonable para estar en uno de los mejores hoteles de la Argentina, venga y pruebe y cene como estamos cenando nosotros esta noche. Bueno, digo, la pregunta es para los psiquiatras, ¿no? Para el que quiera contestarme esto. ¿Los sueños significan premoniciones? No necesariamente, porque ahí lo decía un poco Iván. A veces nosotros soñamos en relación a lo que nos pasa, ¿sí? A veces tenemos los sueños relacionados con la ansiedad de un examen, esta cosa, o los problemas, y nos enganchamos con eso. A veces hacemos una interpretación en relación a nuestras propias creencias, ¿no? Es decir, si yo soñé con algún familiar que está muerto y que me habla, le voy a jugar al 48, es decir, hay toda una aplicación en relación a eso, y hay otras ciencias que terminan dándole una explicación a los sueños, ¿no? Desde una cuestión netamente... Pero tiene que ver con el estado nervioso, por ejemplo, tener pesadillas, cosas feas, digamos. Sí, totalmente. Sí. Tiene que ver. Sí. Con una mala digestión, con un problema obstructivo, con un problema digestivo. Yo tengo pacientes adictos que están en abstinencia y sueñan que con el se están consumo. drogando, Sí, totalmente. por ejemplo. Ajá. ¿No? Entonces es un indicador, por ejemplo, de su agitación cerebral sería, ¿no? Que no descansan bien, que no, y sueñan permanentemente, que quieren Aparte tenés consumir estos sueños con esas movimiento, cosas. estos sueños oníricos. Claro. También están De todas los- formas, lo que es importante, Ah. que no todo sueño es patológico. Totalmente. Tal O sea, eso cual. hay que dejarlo claro, porque si no la gente Sí. dice, yo sueño que... Y está mal. No. O yo no sueño nada, Claro, ¿qué será que es lo que no es tengo que no patológico. sueño? Soñar es normal, digamos. Todos soñamos. Y el no El que, acordarse dice, también. el que dice no sueño nunca es porque no se acuerda. O- Totalmente. Porque no se acuerda. No se acuerda. Se vio que el soñar, vos podés soñar y tener sueños reparadores. Así es, porque el que sueña en la parte de sueño profundo. Sí, sí. O sea, cuando vos soñás, estás en un sueño que es reparador. Reparador. Una pregunta, ¿la vida sedentaria puede atentar contra el buen dormir, contra un sueño que realmente sea reparador? Sí. Sí, totalmente. La calidad de vida, los hábitos de vida. Los hábitos de vida, lo primero que uno hace cuando ve a un paciente que tiene problemas para dormir, empieza a interrogar. Y seguro que te dicen, yo termino de comer esto, Se va a me tomo dormir. el vaso de vino y me pongo una acusa y después me voy a dormir. Y no va a dormir. O sea, esto es así, digamos. O me tomo el café y después no me duermo. O sea, Y la gente que toma pastillas para dormir, digo, a ver, una persona dice, no, yo si no me tomo tal ¿Cuál pastilla, medicación? no sé cuál, no conozco, pero digo, tal pastilla yo no duermo. Si yo a las 8 de la noche me mando la pastilla y ya sé que al otro día duermo. y bueno, a eso, la noche duermo. por eso es un problema. Ahí entramos en la automedicación. Claro, ¿por porque- qué un problema? Porque lo primero que uno tiene que hacer cuando uno sufre de insomnio es ¿por qué tengo insomnio? O sea, yo te digo tener insomnio como digo tener fiebre. ¿Por qué tengo fiebre? O sea, uno tiene que buscar el origen. Porque si yo soy un paciente, a ver, desde el Puede punto de ser un vista, montón de claro, si yo orígenes. soy un paciente que estoy muy deprimido, muy ansioso o Paciente con un estresado, dolor. llámelo como quiera, y si yo no corrijo todo eso, yo con la pastillita lo único que hago es calmar un síntoma, que es el síntoma del insomnio, pero no estoy solucionando el problema. Entonces, muy posiblemente, esa persona de acá a 6 meses va a tener que tomar 2 pastillitas, Claro. porque Pero no aparte- estamos solucionando el problema. Lo- Aparte, es A ver, digo, pastillita, para es los alcohol, televidentes que es están viendo en pollo, este cualquier momento, cosa. hay muchos televidentes que toman pastillas Del para cajón del dormir, zapato de la abuela. y además ya llevan Pastilla 3 buena. años tomando pastillas para dormir. ¿Qué le dicen ustedes? ¿Tienen A ver, en principio los hipnóticos, estas pastillas para dormir, no deberían usarse por más de 30 días. Ujú. No atención, más de es un 30 días. buen dato, no más Y, de 30 días. Segundo, todo cuadro de insomnio que no responda a los tratamientos indicados, eso debería interpretarse como una depresión hasta que se demuestre lo contrario, porque hay trastornos del estado del ánimo que no se asocian con tristeza, a veces se asocian con estos trastornos, a veces del dormir, con dolores inespecíficos, con cuadros reactivos, donde todos los estudios dan normales y a veces el único indicador que tenemos es la alteración en el sueño. Y como no respondemos a la pastilla, podemos recurrir o a un vaso de whisky, que se hacen 2, que se hacen 3 y termino con un alcoholismo secundario asociado a esta patología del sueño. O ahora, que un poco como que se ha universalizado mucho, es el consumo de marihuana, ¿no? Si yo me fumo un porrito a la noche y me ayuda a conciliar el sueño, y en realidad no nos hace falta ninguna de estas cosas para poder dormir, ¿no? Cuando empezamos a recurrir a estas cosas para dormir es que algo no está mal. Algo está mal. Algo está mal.
para Sí, lo están nosotros... contradiciendo a Zaffaroni, ¿no? Que dijo que cada uno puede tener una plantita ahora con la ley, cada uno puede tener una plantita en su casa, dijo. A ver, puede tener No. una plantita, pero si le tienen que usar para dormir, está mal. Que está mal, ¿entiendes? Tiene que ser para regalarlo, ¿no? Quiere que... de adorno. Tiene que quedar claro De esto, es adorno, importante. sí. O sea, los trastornos del sueño para nosotros los psiquiatras es un síntoma, es muy importante. Todas las patologías que vemos los psiquiatras, siempre está la cuestión del trastorno del sueño. Es que por eso te digo, o sea, el trastorno del sueño muy... en realidad muchas veces es un síntoma. Es un síntoma. Es como la fiebre que Claro, no sabe Uno tiene por qué que es. buscar por qué ¿Por qué es lo el es? síntoma. Tal cual. Porque es más, si yo me pongo desde el punto de vista organicista y yo tengo, por ejemplo, con lo que se llama un síndrome de apnea obstructiva y tomo esta pastilla, lo único que hago es empeorarme el cuadro, porque relajo más la vía respiratoria y voy a tener peor sueño Ronco todavía. peor. La apnea Entonces- obstructiva es la persona esa que ronca Mucho. mucho. ¿Y se cura eso? Sí, Sí, eso seguro. se cura, tiene tratamiento y todo. Sí, sí. Sí, eso se cura, pero por eso te digo eso. Esos pacientes, por ejemplo, tienen una mala calidad de sueño y ellos se quejan de no dormir bien. Entonces, ¿qué hacen? Toman la pastillita, esta ansiolítico, miorelajante. Y eso lo único que hace es empeorar el cuadro. Entonces, por eso hemos... ¿Por qué lo empeora? Disculpa. Porque la apnea del sueño obstructiva es porque hay un colapso de las vías respiratorias. Si yo a ese colapso le sumo una pastilla que me relaja más el músculo, lo único que hago es cerrar más la vía respiratoria. Entonces, Toca hacer más la- fuerza ¿La para apnea respirar. es roncar? Sí. Claro, por La eso apnea decíamos. es lo que viene después del ronquido. Es O sea, el- yo ronco, la falta de aire y sería. cuando uno hace el ruido y frena, eso es la apnea, Hasta que vuelve a arrancar. digamos. hasta que vuelve a arrancar. Como Hasta la- que el motor se pone en marcha. hasta que el motor se Y pone déjenme en marcha. preguntar una última cosita, porque estamos llegando al final del Sí. programa. ¿Puede ser que una persona sufra de pánico y no se dé cuenta que lo tiene es pánico? No, a ver, el pánico por definición es simplemente una sensación de miedo extremo, es decir, nadie no puede no darse cuenta de una sensación de miedo extremo. A veces, como en muchas cosas, usamos mal los términos, ¿no? Usamos mal el término panicoso, psicótico, psicópata. Pero digo, hay gente que dice, yo tengo claustrofobia en los ascensores. Está bien, la claustrofobia forma parte de la fobia específica. Puede tener una crisis de pánico secundaria al cierre, pero se dan cuenta. Y de hecho terminan siempre como respuesta evitando a eso, ¿no? Ver un ascensor y para no experimentar el malestar van a subir por las escaleras. Ujú, pero no van a exponerse a eso. La gente que ha experimentado el pánico, si hay algo que no quiere es volver a pasar por esa situación o por esa experiencia. ¿El pánico se trata y se soluciona? Totalmente, es uno de los trastornos con mejor respuesta y quizás es el más marketinero porque la persona piensa que se va a morir, pero tiene todos los estudios normales, entonces ahí nos empezamos a pelear, porque el médico que le dice, usted no tiene nada, y el paciente dice, doctor, pero yo me muero, y en realidad ambos tienen razón, porque esos estudios que le hacen no son específicos para valorar la percepción que tiene el paciente en relación a sus En general síntomas. lo que hacen estos pacientes que sufren esto, van a dónde, van a las clínicas, van al cardiólogo, van al neurólogo, van por todos Los lados, curanderos. van y con desesperación y nadie le cree, digamos, en general no les creen lo que sienten, piensan que tienen un infarto, piensan que tienen, qué sé yo, ataques de, qué sé yo, un ACV, Que se mueren. es terrible, Y todos la los estudios dan sensación normales. es terrible. En general y se cuesta trata, mucho ¿no? al paciente aceptar que no tiene algo orgánico, y que no tiene tiene que ir al físico. psiquiatra. que Claro, no tiene que nada tiene que ir al físico. psiquiatra. Ahí sí. ¿Y eso se trata con terapia o con medicación? ¿O con ambas cosas? Las dos, En las ese tres, orden, en ese- a veces con psicofármaco, a veces con psicoterapia, a veces con tratamientos integrados, va a depender de la presentación y la aceptación que tenga el paciente. A veces solamente con que él pueda identificar que lo que tiene es una patología, empezó a curarse, porque pasó de ser un bicho raro que no tenía nada a tener un trastorno que él se identifica y que tiene solución, ¿no? Entonces ahí y empezar a darse mejora. cuenta que es eso. Sí, ¿no? Es ¿La una de las corrupción es un mejores. trastorno mental o moral nomás? En ese orden. Existencial. Mientras Bueno, prueba y error, veremos en Depende unos de años. cuánto respondemos. bueno, les agradezco mucho la gentileza que tuvieron aquí a compartir mi mesa. Ah, La vos, verdad, gracias. muy interesante la charla con ustedes. Bueno, brindo por el trabajo de ustedes que hacen. Siempre los médicos hacen un aporte a la comunidad. Gracias. De manera que no queda más que brindar por ustedes. Por vos, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vemos el próximo domingo, siempre a partir de las 22.
Hasta entonces.